Seguimos en Actualidades hablando respecto del proyecto de despenalización del aborto terapéutico en 3 causales y que se espera que el gobierno envíe a fines de este mes o bien, bueno, en los próximos meses, yo me imagino marzo o durante el primer semestre, no se sabe aún cuál será el plazo. Estamos ahora junto a la diputada Claudia Nogueira, es de la UDI e integra la Comisión de Familia. Diputada, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Bueno, inviabilidad del feto, violación o cuando está en riesgo la vida de la madre son los 3 casos para despenalizar este aborto. No se sabe si va a ser un proyecto propio del gobierno o si va a fundir las mociones parlamentarias. Tengo entendido que hay 5 en la Cámara de Diputados. ¿Usted está a favor o en contra en todos estos casos o solo en algunos? A ver, yo quiero antes que eso precisar que aquí ha habido una tremenda inconsistencia, descoordinación del gobierno en este tema, que es un tema doloroso, un tema muy profundo, que hay que abordarlo de una perspectiva con mucha delicadeza, porque conlleva distintas creencias, distintas opiniones, distintas valoraciones. Y yo creo que aquí el gobierno no ha tenido ese debido cuidado. Primero anuncia la presidenta de la República que iba a ponerlo en la agenda pública, iba a ser un tema de salud. Va la ministra de Salud a hablar del tema con desconocimiento de los proyectos que estaban en la Cámara. No sabía la presidenta si se iba a patrocinar las mociones o iba a mandar un mensaje presidencial al respecto. Después asume y lidera este tema la ministra del CERNAM, diciendo que este es un tema de derechos, no de salud pública, sino de derechos de la mujer sobre su cuerpo. Frente a la presión de parlamentarios sobre esta imperiosa necesidad de legislar sobre el aborto, se asume de que este es un proyecto que se va a mandar a más tardar el 31 de enero, o sea, estamos a 10 días que se va a supuestamente mandar un proyecto de ley de esta envergadura, Carolina. Yo creo que aquí estamos frente a una discusión en que tenemos que hacernos cargo de un problema que es mucho mayor que legislar sobre el aborto. El Estado aquí tiene una deuda muy, muy importante en la maternidad vulnerable, en las causas que llevan a una mujer a hacerse un aborto. Aquí nadie se ha preguntado, el Estado no se ha preguntado y no hay investigación, no hay trabajo por parte del CERNAM y del Ministerio de Salud de cuáles son las causas que motivan a una mujer a tomar una decisión tan dolorosa como es el llegar a hacerse un aborto. Pero usted se está refiriendo a lo que tiene que ver con el aborto a secas. En el caso de lo que propone el gobierno de despenalización en 3 causales, ¿qué opina usted de estas 3 causales? Nosotros hemos sostenido, y yo sostengo en términos personales además, que nosotros estamos por proteger no solo la vida del que está por nacer, sino también la vida de la madre embarazada. No lo tomamos desde un punto de vista ideológico de aquellos que están solo por proteger la vida de la mujer y otros que están solo por proteger la vida del niño que está por nacer. Creemos que ambos son seres humanos, ambos merecen protección y ambos tienen derechos humanos que hay que proteger. Cuando hay inviabilidad del feto con la vida, ¿esa madre debe terminar su embarazo hasta que la naturaleza lo indique o puede abortar antes? Yo he visto las minutas que se han filtrado hoy día, no hoy día, sino sí, hemos estado hablando de eso justamente. A través de los medios de comunicación, que son francamente abismantes, preocupantes, que merecen un estado de reflexión, hechas por este gobierno, hechas por funcionarios de este gobierno, no por un estudio anexo, sino por funcionarios tanto del CERNAM como del Ministerio de Salud, donde indican que no hay fecha para hacerse un aborto. ¿A usted le preocupa esto que diga que una malformación o las adolescentes, una formación solo puede ser detectada después de las 22 semanas o que una adolescente normalmente se demora hasta las 22 semanas para darse cuenta que está embarazada? No, a mí me preocupa la liviandad con que es abordado el tema. No hay datos científicos, no se hace cargo de la realidad de cómo acompañar a una mujer en un estado tan doloroso, en una situación tan dolorosa como esa. No hay datos en el sentido de la inviabilidad fetal, de distinguir que un médico basta que determine de que ese niño no tiene expectativas de vida para considerarse, porque lo que sugiere esta comisión es que no se ponga un listado de patologías que pueden considerarse que son incompatibles con la vida, sino que basta que se diga que son. Se diga. Por lo tanto, un niño que tenga síndrome de Down y que tenga una severa patología severa
problemas congénitos de corazón, puede ser perfectamente incompatible con la vida, como hay niños que tienen, porque el síndrome de Down trae aparejado problemas al corazón severos, con niños con poca expectativa de vida. Bajo esta causal podrían ser niños que se sacrificarían y serían sugeridos el aborto. Si tú te fijas, Carolina, en estas minutas no hay ninguna palabra ni ninguna dedicación al niño que está por nacer. Es más, solamente se induce y se pone el foco en el aborto y en la sugerencia al aborto y en privilegiar a la mujer, en inducirla a un aborto. Tal cual está esta minuta, a juicio suyo, entonces lo que se hace es que abrir la compuerta para aborto casi a secas. No, tal como está la minuta sugiere y establece el aborto a secas, libre e indiscriminado. Eso es una minuta que establece que la violación, entrando de lleno a esta minuta, que yo tengo que reconocer y decir que el gobierno ha dicho que es un marco de referencia, que no lo ha tomado, que no es el proyecto, pero yo quiero decirle que aquí han participado altos funcionarios del ministerio tanto de Salud como del CERNAM, y también asesores directos, subsecretaria de redes de salud. O sea, aquí han estado los funcionarios de este gobierno participando directamente en la elaboración de estos informes, en el que establecen confidencialidad con respecto a mujeres que se han hecho abortos consentidos, por lo tanto sin denuncia. Eso es aborto libre, indiscriminado, de todas maneras. En caso de violación, establece la minuta que aquí lo importante y lo central es la mujer y no el delito. Por lo tanto, no se le va a requerir a la mujer el que tenga que decir quién la agredió sexualmente. ¿Y usted cree que se debiera decir quién la agredió? ¿Tú te das cuenta la aberración que puede llegar a ser eso? Que un agresor, ¿sí? Agresor, sexual de esa niñita, de esa adolescente, recurra cada vez a llevarla a un establecimiento público a hacerse un aborto, amenazada, que no diga nada, y la agreda permanentemente en la más absoluta impunidad, porque esa niña no va a poder, bajo amenaza, no va a tener que decir quién la violó. En ese caso, tendría que ser la justicia. Siempre ha sido la justicia. No, pero para el caso del aborto terapéutico, en la causal de violación, debiera estar certificado por la justicia que fue violada, para que, a juicio suyo, para que esa causal, Carolina, fuera yo creo, procedente. No. A ver, ¿no? Carolina, yo estoy en contra de esa causal, absolutamente. Yo creo que aquí un crimen espantoso como es la violación, no se le puede agregar un crimen aún peor, que es el castigo a un inocente, que no se le castiga por su denominación de origen. Es decir, tú estás condenado a la muerte por el hecho de que tu concepción fue producto de un crimen. Entonces, agregar un crimen a otro crimen y no hacerse cargo de lo que tiene que hacer el Estado, que es dar alternativa de vida y no de muerte, de acompañar, de dar sobre señales sobre la violación y sobre la agresión sexual, señales severas de castigo. O sea, aquí el Estado debe dar señales, en vez de interrumpir embarazos, no interrumpir inocencia e infancia. Esa debería ser la tarea del Estado. La diputada Girardi decía, bueno, una madre que ha sido violentada con una violación, ¿de qué manera me parece que sí pudiera tener esa opción de abortar? ¿Qué pasa con esa mamá que tiene un hijo que no quiere? ¿Cómo el Estado la acompaña? ¿Entregando una adopción? Tiene alternativas de entregarle a la adopción, tiene alternativas de... O sea, lo que nosotros acabamos de pedir, te cuento, como mujeres de la UDI, encabezadas además por la exministra del CERNAM, es que la presidenta convoque a una comisión amplia donde se reúnan todas las visiones de médicos, especialistas, abogados, economistas, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, donde se hagan cargo, nos hagamos cargo como sociedad y como Estado de los verdaderos problemas que conllevan a que las mujeres se hagan un aborto. El embarazo adolescente, la educación sexual, en fin, el acompañamiento a la maternidad vulnerable. Sí. Eso es lo importante, ese es el foco. Esta minuta a la que hemos hecho referencia, diputada Nogueira, dice que el Departamento de Salud Mental explicó que en la revisión sistemática del tema se puede observar que aquellas mujeres que interrumpen estos embarazos en estas tres causales tienen mejor pronóstico emocional que aquellas que no lo interrumpen. ¿Qué dice usted a esto? Yo te digo que frente a esas minutas, cuando habla de que... O sea, esa es una minuta elaborada por profesionales que lo que quieren promover y establecer
es el aborto libre. Esta es una justificación a juicio suyo para que haya aborto. ¿No tiene asidero científico? Está diseñada, está elaborada por profesionales que quieren establecer el aborto libre. Por eso llamamos a una comisión amplia con distintas visiones. Pues yo te aseguro que frente a ese informe van a haber muchos otros informes que te van a decir que mujeres que se practican un aborto o que se llevan a que se les intervenga y se les interrumpa el embarazo, quedan con un tremendo daño psicológico, un sentido de vacío y de dolor tremendo. Diputada, si finalmente, porque estamos especulando respecto a cómo podría ser este proyecto, ya sea que envíe el gobierno, que patrocine alguno de los que existen en esta Cámara, si el proyecto solo incluye estas tres causales, yo le insisto, ¿usted cree que una mamá que tiene en su vientre un hijo que está por nacer, que es inviable con la vida, debiera tener o no la opción de abortar previo a ese nacimiento? Yo creo que este es un tema súper doloroso, Carolina. No hay ninguna mujer que no esté en condición de desamparo y vulnerabilidad para tomar una decisión como esta. Yo creo que el foco que tenemos que ponerle y hacer un serio esfuerzo, un esfuerzo de todos, de los parlamentarios, de los médicos, del gobierno, de dar alternativa de vida y no de muerte, de acompañar, de contener, de dar alternativas económicas, jurídicas, psiquiátricas, psicológicas, para aquella madre que pueda de alguna manera vivir esta situación y no terminar con esa vida que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, porque es una vida que ella lleva en su vientre y que tenemos de alguna manera que hacernos cargo en su defensa. ¿Y en el caso del riesgo de vida a la madre? Yo creo que eso está absolutamente superado, Carolina. O sea, hoy día no existe ningún médico que deje de aplicarle una terapia a una mujer que corra peligro de su vida o riesgo por efecto de proteger la vida del feto. Eso hoy día está superado ampliamente por los protocolos médicos en caso de cáncer, de preeclampsia, de cualquier patología en que la mujer embarazada tenga algún riesgo, se le aplica la terapia siempre, porque eso no es aborto. El aborto es una acción directa a provocar la muerte del feto. En el caso de aplicar terapia para salvar la vida de la madre y producto de la aplicación de esa terapia muere el feto, eso no es aborto en ninguna parte y eso se hace todos los días en los hospitales y clínicas para salvar la vida o para aplicar terapias paliativas y curativas en mujeres en este país embarazadas. Entonces, dejemos atrás el tema del aborto terapéutico, porque hoy día en Chile no existe. Eso es un tema que se ha puesto a la luz de estas minutas claramente como una excusa. Una excusa, si uno lo lee, ni siquiera en estas minutas dice poner cuáles son las patologías que ponen en riesgo la vida de la madre, porque no es necesario. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el gobierno, si envía o no el proyecto próximamente al 31 de enero, como lo había comprometido de manera inicial. Y lo importante es debatirlo, lo importante es conversarlo en un escenario amplio, donde todos podamos poner nuestros puntos de vista y nuestros argumentos en la mesa. Diputada Nogueira, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Carolina. A ustedes también, gracias por acompañarnos en Actualidades. Si usted quiere ver nuevamente este programa, lo puede hacer a través de cdtv.cl. cdtv.cl. Que esté muy bien. Hasta pronto.